Hola, ¿qué tal? Estoy ahora en esta ocasión haciendo este video con fines educativos para mis estudiantes, pero lo dejo publicado libremente por si a alguien les sirve, en el que voy a hablar un poquito, como dice ahí arriba, de la historia de la computadora. Va a ser un repaso muy ultra rápido porque obviamente no se puede hablar de la historia de la computadora en general en un solo video, así que voy a ir súper rápido para hacer un paneo general. En este espacio lo que nos interesa no es tanto las cuestiones técnicas de la informática, sino las cuestiones sociales. Pero para poder hacer algún estudio social de la informática hay que tener una visión, aunque sea general, de lo que fue su historia, obviamente. Ahora me voy a limitar a hablar de la computadora. Le iba a poner breve historia de la informática, pero bueno, en realidad no, voy a hablar de la computadora. Que si bien la computadora es una parte fundamental de la informática no consiste solo en computadoras. Es una cuestión muchísimo más amplia que simplemente la computadora. Así que me voy a limitar a eso. Muchos de los datos y cosas que voy a mencionar en este video los tomé de un libro de el profesor Rodrigo Gastón Manresa, que es un profesor en informática de acá de Salta, con quien compartimos el activismo por el software libre. Y les dejo en la descripción su libro por si les interesa para profundizar más. Lo pueden descargar legalmente y gratuitamente. Y lo primero que puse en las diapositivas es el ábaco. Así es, vamos a hablar de la historia de la computadora y podemos empezar con el ábaco. Y de hecho, así aparecen muchas de las historias de la computadora, de la informática. Aparece el ábaco, que ya existía en por lo menos en el 3000 antes de Cristo. ¿Por qué pongo un ábaco para empezar la historia de la computadora? Bueno, eso depende de qué entendamos por computadora. En realidad la palabra computar quiere decir calcular. Así que de hecho toda máquina antigua de cálculo es en cierto sentido una precursora de la computadora. Y como sabemos, el ábaco fue una de las primeras máquinas de calcular, por así decirlo, de la historia. Por lo cual hablar de la historia de la computadora también va a ser en cierto sentido hablar de la historia de las calculadoras. Pero para poder hacer un salto cualitativo importante vamos a tener que pasar del año 3000 a.C. al 1617 después de Cristo, obviamente de nuestra era, ya con los huesos de Napier. Huesos o tablas de Napier también se los conocen, que es esta maquinita de acá de madera, o también se lo conoce como bastoncillos o bastoncitos de Napier, que con esta especie de bastoncitos que iba girando ahí, como están viendo ahí en la imagen que puse, se podía sumar, multiplicar, restar y dividir. Que para una máquina hecha de madera de 1617 es todo un logro. El siguiente paso lo podemos ubicar con el reloj calculante de Jacquard, que también es una especie de calculadora de madera que pueden ver ahí. He leído muchas informaciones diferentes y encontradas al respecto, pero bueno, lo que más se suele decir es que él inventó esta máquina de acá con el fin de enviársela a su amigo Kepler, el gran científico Kepler, pero parece que hubo un incendio, y lo cual se perdió el prototipo, y en realidad en los años 70 se lo pudo construir, pero en su momento él no lo pudo construir. El próximo salto ya lo podemos dar, y miren cómo ya de verlo nomás estéticamente ya la cuestión es bastante diferente, porque ya acá entran otros materiales, cuestiones más mecánicas que las que veíamos en las máquinas anteriores, con la pascalina, se conoce como la pascalina, de 1642, que fue inventada por un matemático y filósofo llamado Blaise Pascal, que según tengo entendido esta solo podía sumar y restar. Al poco tiempo, o no tan poco tiempo como lo quieran ver, en 1694 aparece este aparato ya mucho más desarrollado, el Stepper Reckoner, que ya ven que la terminación es diferente, la complejidad es mucho mayor. Aparte, este aparato también podía no solo sumar y restar, sino también multiplicar y dividir, y fue diseñada por un filósofo y matemático llamado Leibniz. Y me parece muy interesante hacer un pequeño paréntesis con respecto a esto, porque estamos justamente con la pascalina que vimos recién y el Stepper Reckoner entre mediados del siglo XVII y finales del siglo XVII. Y como ya dije yo en otras clases de otro tema que eran de filosofía, en esta época estamos en plena modernidad. Y filosóficamente en la modernidad, lo que más llama la atención y lo más importante es
ensalzar y resaltar la capacidad racional del ser humano. En cierto sentido, a mí me gusta explicar que se endiosa la capacidad racional del ser humano en la modernidad. Entonces tiene mucho sentido que los mismos filósofos que endiosaban la capacidad racional del ser humano hayan querido hacer máquinas que calculan, siendo el cálculo, la facultad de calcular, una de las principales características de la facultad racional del ser humano. Y de hecho estamos en un momento en el que se tiene como modelo tanto filosófico como social y como político, incluso a las matemáticas. En estos tiempos también Descartes, que se escribe Descartes, un filósofo, escribe proponiendo una matemática universal, un método que se rija matemáticamente para conocer el mundo en general. Entonces no es casualidad que sean filósofos y de la modernidad los que se interesan por hacer máquinas que calculan. No obstante, todo en la historia de la humanidad tiene su desarrollo según haya plata o no para financiarlo, o según los intereses económicos. Durante este videito voy a usar varios términos que se van a entender si vieron videos anteriores de esta secuencia que tienen que ver con los estudios sociales de la tecnología. Y digo esto porque los que vieron los videos me van a entender. Estamos acá en un momento en el que todavía estamos hablando de ciencia, no de tecnociencia. Esto es una cuestión de científicos. La cosa se va a masificar cuando ya pase a ser una cuestión tecnocientífica o cuando haya ciertos intereses económicos. Por ahora sigue siendo una cuestión de filósofo y científico. Pero miren lo curioso de esto. Un gran salto para la historia de la computadora, un gran avance o aporte, por así decirlo, para la historia de la computadora. La diseñó un tipo para algo que no tenía nada que ver con computadoras, no solo porque las computadoras no existían, sino porque no era su pretensión en ese sentido, que es el telar de Jacquard. Y miren, se crea en 1790. Para quienes vieron los videos de las 4 revoluciones industriales, alrededor de 1760 se considera que comienza la primera revolución industrial. Entonces este invento de acá ya tiene que ver con cuestiones no meramente científicas, de la búsqueda de ciertos científicos, sino ya con cuestiones económicas e industriales, porque estamos en pleno nacimiento de la revolución industrial y este es un invento que se hace no con la pretensión de imitar la facultad calculadora del ser humano, sino por cuestiones económicas, porque en este momento ya se empieza a producir en masa. Y me preguntarán qué tiene que ver un telar y lo que estamos viendo con las computadoras y la informática. Bueno, este telar que inventa Jacquard funcionaba con tarjetas perforadas. Lo que ustedes ven ahí se le llaman tarjetas perforadas, que son justamente como tablitas con agujeritos que la máquina iba leyendo, por así decirlo, o interpretando, porque en base a eso cosían las telas con diferentes patrones, digamos, los patrones de las telas, ¿no? Las formitas que ven en las telas. Digamos que por así decirlo era el código con el que tejía la máquina. Tengamos en cuenta que en la primera revolución industrial, la industria textil va a ser una de las más importantes. Ahora, ¿qué pasa? Estas tarjetas perforadas que inventa Jacquard para sus telares, después son tomadas en la computación, porque estas tablitas, estos agujeritos, van a ser justamente la forma de hacer una especie de código para hacer funcionar las primeras computadoras. De hecho, si lo pensamos así, estas tarjetas perforadas son código binario. Podemos pensar que cada agujerito es un 1 y cada no agujerito es un 0. El siguiente gran paso lo va a dar un científico loco, porque así lo consideraron en su época, un científico loco, que en base a las tarjetas perforadas que había inventado Jacquard para el telar que acabamos de ver, él arma su famosa máquina diferencial de Babbage. Porque Babbage es justamente el científico loco del que estoy hablando. Se llamaba máquina diferencial porque él ya fue mucho más allá. Ya no pretendía simplemente hacer una máquina que sepa sumar, restar, calcular y dividir, sino que esta máquina iba a poder resolver ecuaciones diferenciales. No obstante, nunca la terminó de construir porque no tuvo suficiente financiamiento. Y bueno, ¿qué hace una persona cuando un proyecto muy arriesgado no le sale? Por lo general, bueno, se va a otra cosa más sencilla. Pero Babbage era un científico loco y pasó a ser algo más complicado todavía. Estábamos en 1821, ya alrededor de 1828 intenta llevar a cabo este enorme proyecto que es la máquina analítica de Babbage.
su máquina analítica, que en realidad en su momento fue una locura y nunca llegó a construirlo ni a tener suficiente financiación. Esto que están viendo acá, esta locura mecánica enorme que están viendo acá, que era su proyecto, en realidad se construyó muchísimo tiempo después, que es increíble. Ahora bien, ¿qué es curioso e importante de esta máquina? Babbage tenía una amiga íntima que fue a su vez su socia y asistente, que lo ayudó muchísimo con sus máquinas, que fue esta mujer llamada Ada Byron, también conocida como la condesa de Lovelace, no sé cómo se pronunciará. Esta mujer de acá, Ada Byron, trabajó muchísimo con Babbage, trabajó con él para su máquina diferencial. Ada Byron, curiosidad, es la única hija reconocida de Lord Byron, un gran poeta romántico para quienes no lo conocen. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de Ada Byron? Ada Byron escribe los algoritmos que en teoría iban a hacer funcionar la máquina de Babbage. Esos algoritmos que ella escribe para hacer funcionar la máquina son considerados el primer software de la historia. Así que el primer software de la historia lo hizo una mujer, y hasta podríamos pensar, y a mí me gusta pensarlo así, que la informática como ahora la conocemos nace como una mujer. Y esto que están viendo acá es uno de esos algoritmos que escribió Ada Byron. Mírenlo, gócenlo, están viendo el primer software de la historia. Muy importante también va a ser mencionar a este señor, George Boole, un grandísimo matemático y científico, que justamente, que él vivió entre 1815 y 1864, y que él justamente diseña lo que se conoce como el álgebra de Boole, que es un álgebra, una forma de hacer matemáticas que funciona solo con ceros y unos. Y cualquiera sabe, por más que no tenga idea de informática, o por lo menos con haber visto Matrix, ya lo sabe, que la informática y la computación y el código de computadora funciona en base a ceros y unos. Así que el álgebra que propuso este señor es la que influenció para el desarrollo de la informática. Y hacemos un gran salto y ya pasamos al siglo XX. En 1938, que aparece la Z1 de Konrad Zuse, no sé cómo se pronuncia porque es un alemán. Y esto ya se parece mucho más a lo que es, miren este diseño complicadísimo, se parece mucho más a lo que es la computadora moderna, la computadora que conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque ya no era meramente mecánica, sino que ya incluía electricidad, ya era electromecánico. Todavía no podríamos hablar de una tecnología digital propiamente dicho como nosotros la conocemos, pero ya tenemos un salto en lo que sería un paradigma tecnológico, que los que vieron los otros videos van a saber a qué me refiero. En esta época van a ser importantísimos los aportes de este gran señor e ídolo de la informática, que no solo aportó desde un punto de vista teórico, matemático y hasta filosófico a la informática, que es nada más y nadie menos que Alan Turing, sino que también aportó de manera social, técnica y hasta política. Alan Turing, que aparte de ser conocido por ser el creador del test de Turing, fabricó la siguiente máquina, esta máquina que están viendo acá, que es conocida como la Bomb, que fue una máquina para descifrar justamente mensajes codificados que tenían los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esta máquina que él inventa se pueden descifrar esos mensajes y así evitar muchos ataques por parte de los nazis. O sea que técnicamente su invento salvó vidas. Hay una película genial sobre este caso que se llama El Código Enigma, en el que el Doctor Strange hace de Alan Turing, que está buenísima, para que la vean, para que se enteren del tema. Es terrible también lo que terminó siendo la vida de este señor, porque este señor que hizo tantos aportes para la informática, para el mundo, para la sociedad, que hasta ayudó a salvar vidas con esta máquina, fue procesado por el delito de ser homosexual, se terminó suicidando. Algunos dicen que lo suicidaron en realidad, pero bueno, más o menos 100 años después de su nacimiento, la reina de Inglaterra lo exoneró de sus cargos. O sea que 100 años después de su nacimiento dijo que no había cometido ningún delito al ser homosexual. Eso es reaccionar con rapidez, reina de Inglaterra. Pero bueno, si hablamos de lo que sería la primera computadora en el sentido
contemporáneo que lo entendemos hoy, ya no pensando en calculadoras de metal de hace siglos, podemos hablar de la ENIAC. Muchos consideran a la ENIAC, creada y diseñada en 1946, como la primer computadora. La primer computadora digital, digamos, ¿no? Que fue diseñada en la Universidad de Pensilvania y era enorme. Acá estamos viendo solamente una parte de lo que era la computadora. O sea, todo esto que están viendo, estas estanterías y eran más, son parte de la computadora. Y no sé si ya dije, porque ya me mareé, que fue diseñada en la Universidad de Pensilvania, pero bueno, se considera para muchos esta la primer computadora. ¿Qué es lo importante a mencionar de esto? Cuando las personas dicen nuevas tecnologías, se están refiriendo a algo que mínimamente ya tiene más de 70 años. Mínimamente, si consideramos que la computadora digital o la informática como la conocemos ahora nace en 1946. Así que me parece que ya hay que empezar a dejar de decir nuevas tecnologías, porque algo que tiene 70 años no puede considerarse nuevo. A los pocos años ya va a aparecer la UNIVAC, que miren el cambio de paradigma y la miniaturización que se produce. Porque bueno, hoy en día todo este mamotreto nos puede parecer enorme para una computadora, pero miren la diferencia, que unos años antes, solo 5 años antes, teníamos esto que ocupaba un cuarto entero, y después pasamos al UNIVAC, ya que ocupa es tan solo el tamaño de una mesa. Lo interesante de la UNIVAC es que ya no es producida con fines militares o políticos como los anteriores, como había sido la ENIAC, sino que ya es hecha con fines comerciales para venderla, digamos. Hablando de tecnologías hechas con fines militares, por favor, dejen de repetir, para quienes lo repitan, ¿no? Para quienes no lo repitan, no. Que Internet fue creado con fines militares para sobrevivir a una guerra nuclear. Eso es un mito. No es del todo incorrecto, pero no es del todo cierto tampoco. Es un mito. No es cierto que Internet, lo que entendemos por Internet, se crea para sobrevivir una guerra militar nuclear. No es así. En algún momento haré contenido sobre eso. Ahora bien, algo que es muy especial en este video mencionar, porque nos toca el corazoncito, es Clementina. Y Clementina no es ninguna de las dos mujeres que están acá. Clementina es la primera computadora que llega a Argentina. La gestión para hacerla llegar fue realizada por Manuel Sadowski, que es considerado el padre o uno de los padres de la informática acá en Argentina, y fue traída acá en 1961. Lo que yo quiero que presten atención es lo siguiente. Esta mujer que ven acá, ven que está frente a un aparato. Bueno, la computadora no es simplemente este aparato de acá, ni siquiera es simplemente este enorme escritorio. La computadora es todas las estanterías o esa especie de armario que estamos viendo acá, que vemos acá al costado también, que yo estoy tapando todo esto que vemos acá, todo eso era la computadora. Así que bueno, era importante mencionarlo porque es historia de la informática argentina. Y ya para terminar, voy a hablar muy brevemente de lo que se consideran. Esto aparecen muchos manuales, en internet lo pueden encontrar fácilmente, así que lo voy a resumir mucho. De lo que se consideran las 5 generaciones de computadoras. Lo interesante que van a entender, para quienes vieron videos anteriores, que es lo que quiero decir, es que se cambia de generación, se pasa de una generación a la otra, la primera, la segunda a la tercera, cada vez que hay un cambio en un paradigma tecnológico. Y vamos a ver cuáles fueron esos cambios de paradigmas tecnológicos. La primera generación, estamos hablando de 1951 a 1958 más o menos. Estas primeras computadoras, si bien ya eran eléctricas y digitales, todavía funcionaban con unas tiras de papel perforadas, que son como las tarjetas perforadas de Jacquard que vimos del siglo XVIII, pero en este caso eran unas tiras de papel. Y a esta generación, a esta primera generación de computadoras, pertenece Clementina. Ahora bien, la tecnología principal que va a hacer procesar la electricidad principalmente de estas primeras computadoras, o modificar la señal eléctrica, por decirlo mejor, va a ser, como dice ahí abajo, los tubos de vacío.
Los tubos de vacío son estos que ven ahí, que parecen focos para quienes nunca lo hayan visto, que digamos que eran básicamente unos aparatitos que lograban regular y modificar la señal eléctrica de los electrones, teniendo los electrones justamente al vacío dentro de esta especie de focos, ¿no? Ustedes saben que todo foco, para funcionar, se produce un vacío adentro. Lo estoy explicando muy básicamente porque no son las cuestiones técnicas las que importan acá. El cambio de paradigma tecnológico se va a producir, y lo que nos va a llevar a la segunda generación de computadoras es con los transistores. ¿Qué es este aparatito de acá? Con el transistor vamos a estar hablando de 1958 a 1964. Este aparatito es muy importante porque va a lograr transmitir y procesar y modificar muchísimas más señales eléctricas con muchísimo menos espacio. Ya no vamos a estar con estos tubos al vacío que se quemaban, que se rompían y que encima no procesaban tanta señal eléctrica como con este aparatito de acá. Y gracias a este aparatito de acá, juntando muchos aparatitos, cuanto más chiquitos son, por así decirlo, estos transistores, se puede crear la tecnología que nos va a llevar a la tercera generación, que es el chip o microchip. El chip funciona justamente en base a muchos transistores juntos. Muchos pequeños transistores chiquititos. Bueno, supongo que si hay algún informático especialista en informática que me esté viendo, me querrá matar. Pero yo estoy intentando explicar esto para que se entienda para cualquiera, ¿no? Entonces cada vez lo vamos miniaturizando cada vez más. En esta tercera generación, que va a ser del 1964 a 1971, entonces la tecnología, el paradigma tecnológico va a ser el chip. Tenemos entonces en la primera generación los tubos al vacío, en la segunda generación los transistores, en la tercera generación el chip. Ahora bien, es importante decir algo. El chip es algo que está en todos los artefactos informáticos del mundo y por lo tanto podríamos pensar que es una de las tecnologías más presentes de toda la sociedad humana. Estos chips están hechos en mayor parte principalmente de silicio. Por lo cual podemos pensar que el silicio es uno de los materiales más importantes a nivel económico del mundo. Por eso hay una zona en Estados Unidos, para quienes no saben, en una misma zona están juntos Facebook, Google, Apple, todas las grandes empresas tecnológicas están en una misma zona de Estados Unidos. Y ese lugar donde están esas empresas se le llama Silicon Valley, que en inglés quiere decir el Valle del Silicio. Se les llama así porque justamente son empresas informáticas y la informática desde un punto de vista material funciona principalmente en base a silicio. Ahora bien, no es Estados Unidos el mayor productor de silicio. Adivinen cuál es el mayor productor de silicio del mundo. China. 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 Exactamente, China es el mayor productor de silicio del mundo, por lo tanto es el mayor productor del mundo de quizás el material más importante, o por lo menos uno de los más importantes del mundo a nivel cultural y económico. Ahí en la descripción les voy a dejar el link para que vean estas estadísticas. Pero esto es del 2019, del año pasado. Este video lo estoy publicando en 2020 para quienes vean esto en el futuro. Y en 2019 China produjo 4,5 millones de toneladas de silicio. Miren la diferencia que hay entre el primer puesto de 4,5 millones de toneladas de silicio por China y el segundo puesto es de Rusia con 600.000. Y miren Estados Unidos cuánto produce o cuánto produjo el año pasado: 320.000 toneladas. Eso quiere decir que Estados Unidos produce menos de la 10ª parte de silicio de lo que produce China. Eso quiere decir que Estados Unidos, que es el país donde están la mayoría de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, y por lo tanto es uno de los que más silicio requiere, produce menos de la 10ª parte de silicio que China. Por lo tanto, aunque no estoy diciendo ninguna novedad, simplemente estoy aportando un dato más para que sigamos pensando.
¿A qué se puede deber esta gran enemistad económica, social y política que existe entre Estados Unidos y China? Y para que pensemos un poquito que también esto que muchos dan a llamar sociedad de la información, no es Estados Unidos el único imperio. Es un imperio chino también, la sociedad de la información. O agenciamiento técnico informático, me gusta decirlo a mí. Y con esto ya llegamos a la cuarta generación, que sería de 1971 a 1983, en donde ya encontramos el microprocesador. El microprocesador, acá les puse un microprocesador que es AMD, que es este cuadradito de acá, es el cerebro de la computadora y es lo que hace posible que la computadora sea tan recontra rápida hoy en día. Como vimos, en la segunda generación se había inventado el transistor. Bueno, ahora el microprocesador dentro tiene miles de transistores. Cuanto más pulsos eléctricos se puede procesar, más información se puede procesar y por lo tanto más cosas zarpadas se pueden hacer con las computadoras. Y bueno, ya para terminar, se considera que hoy en día ya estamos ante una quinta generación de computadoras que básicamente es más miniaturización, pero acá el gran cambio de paradigma tecnológico va a ser lograr que tengamos computadoras en nuestros bolsillos. Básicamente ese va a ser, desde un punto de vista visible, el gran salto que nos hace cambiar de paradigma tecnológico y pasar a una quinta generación. Hemos pasado de una primera generación en la que las computadoras abarcaban cuartos o pisos enteros, a una quinta generación en la que las computadoras entran en un bolsillo, en la palma de una mano, siendo muchísimo más potentes, y donde esto es fundamental. La informática funciona principalmente con inteligencia artificial, por eso se les llama smartphones. Con esto termino este repaso que empezó por el Abaco y terminó con el iPhone. Súper rapidísimo de la historia entera de las computadoras. Obviamente no he podido decir todo, porque decir todo llevaría video de horas y horas y horas y horas, pero es más o menos para tener una introducción general, sociotécnica, esto es lo importante, sociotécnica, no meramente técnica, de lo que fue el devenir de la tecnología de la computadora específicamente. Así que lo dejo acá, hasta la próxima. Todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons atribución, es decir que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada.